Entonces, a partir de ahora, la sesión está siendo grabada. Tenemos 20 personas en línea, según lo que yo veo acá. Y nuestra clase de hoy, les decía yo, tiene que ver con infancia. Pero antes de empezar esta clase, me gustaría saber cómo estuvo el acceso a los documentos que yo subí, o textos que yo subí al aula virtual. Sí, yo sí los pude ver. Ya. Importante que estén revisando esos documentos justamente para que después no se les junte tanta cosa, ¿ya? Y que en la medida de las posibilidades vayan justamente adelantando lectura para que al final no tengan una gran cantidad de textos acumulados. Los textos que yo envié son depresión perinatal, cambios durante el embarazo, salud mental del lactante, apego y regulación emocional, que reemplazó el texto de Fini y Nola, que no lo pude encontrar digitalizado. Y también, esos serían. Y también el resumen de la clase hasta lactancia. También les subí un texto de periodo intrauterino de Moraleda, ¿ya? Por lo tanto, debería estar todo eso en el aula virtual. Está en el aula, profe, y la Lía los mandó también al chat que hicimos, al WhatsApp. También lo envió por si acaso alguien no tenía acceso al aula. Perfecto, justamente. De hecho, hubo unos textos que yo no le pude anexar a Lía a través del correo, porque tampoco me lo permitió. Yo creo que están medio saturadas las comunicaciones, pero la idea es que esto vaya siendo lo más expedito posible. Una pregunta, ¿hay alguien que se esté incorporando hoy por primera vez a la clase en este minuto? Sí, yo. Yo. ¿Quién está hablando? Sí, Constanza Albornoz. Ya, Constanza, creo que nos hemos comunicado por correo a través de Lía Belén. Sí. Ya, y entonces la idea es que probablemente vamos a tener que revisar su asistencia, justamente vamos a poner atención para que quede todo al día, de manera que cuando usted reciba su información de la intranet, usted esté al tanto y esté conforme con todos los registros, ¿ya? ¿Usted tuvo acceso a el aula virtual? Lía envió los documentos ayer. ¿Pero tiene acceso al aula virtual de todas maneras? Hoy sí, ayer no lo tenía. Ya, perfecto. Entonces la idea es que... Me metí hace poco. Ya. La idea es que usted entonces se vaya familiarizando con lo que tenemos en el aula virtual. Como usted sabe, lo principal es el sílabus. El sílabus obviamente, en función de la contingencia, puede tener modificaciones, esperemos que no. Y la mecánica que estamos usando es que todas las actividades prácticas o de aplicación las vamos a dejar para el final y vamos a ver el tema de las evaluaciones, si se mantiene el calendario tal así como está, o hay que hacerle algún ajuste. En ese sentido, estamos pasando toda una emergencia mayor, por lo tanto, se requiere la mayor flexibilidad y dudas que puedan aparecer, tienen que canalizarlas, ojalá a través de Lía Belén. Ojalá que la molestemos lo menos posible. Yo no siempre tengo posibilidad de contestar correos, de repente tengo posibilidad de contestar correos a las 12 de la noche y por eso no les contesto al tiro, porque tengo hartas capacitaciones y harta cosas que tengo mis tiempos bien ocupados. Estas últimas 2 semanas han sido bien locas, me imagino para ustedes también, pero en la medida de mis posibilidades yo les voy contestando, ¿ya? ¿Alguien más está en la situación de Constanza Albornoz, a quien damos la bienvenida? O sea, yo tuve problemas con el aula, pero pude estar presente en la primera clase porque, ¿cómo se llama? Me mandaron el link por WhatsApp. Ya, y en la segunda no pudo estar presente entonces. No, en la segunda no puedo estar presente. Ya, de todas maneras, ustedes saben que estamos llevando la clase por Zoom
recuerden que este sistema tolera 40 minutos, luego se corta, y entre que se corta empieza a generar un video, y yo dejo unos minutos, que son unos 4 o 5 minutos, para no interferir el video y que no se nos vaya a cortar. Y terminado ese lapso, yo los vuelvo a citar, nos volvemos a conectar, ¿ya? Es la única incomodidad hasta aquí que yo estoy viendo en este sistema, porque el resto creo que nos está permitiendo una buena interacción. Entonces, no entrar en pánico cuando se corte la sesión, simplemente nos va a avisar y nos volvemos a conectar. Y en ese caso, entonces, el video está quedando grabado. Yo no logré que me explicaran de la universidad bien cómo hacerlo, así que lo tuve que hacer por mi cuenta. Y estoy en ese proceso. No sé si vieron ya algún video en el aula. ¿Alguien Yo está sí. hablando? ¿Gabriela? Sí, sí lo vi. Ya, ¿tuvieron acceso? ¿Lo pudieron abrir? ¿Se pudo desplegar? ¿Alguien pudo Sí. tener acceso, no solamente que estuviera ahí alojado, sino que pudiera ver y escuchar el video? Sí, sí, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces me quedo tranquila, las personas que se vienen incorporando de a poquito, vayan revisando y poniéndose al día. ¿Ya? Sin más, entonces vamos a nuestra clase de hoy. Hoy día nosotros inauguramos infancia. Recuerden, y también para los que se están sumando, que yo Ay, estoy, chelo. ojo por favor con los que tienen el micrófono activado, porque se escuchan los comentarios, ¿ya? Ay, perdón. Para que tengan hagan esa salvedad. Y yo les comentaba que estamos siguiendo un esquema que lo estoy proponiendo yo, y por lo tanto, para efectos de que, por ejemplo, para una evaluación futura nos entendamos, nos vamos a guiar por el esquema que yo estoy planteando. Sin embargo, se habrán dado cuenta que ustedes van a un texto o van a otro y distintos autores ponen distintos nombres a las distintas etapas, y de momento se saltan algunas y las fusionan en dos, etc. Por lo tanto, la división en etapas es meramente un constructo teórico, social, es un acuerdo que no debe llamar a confusión, y yo he enfatizado que a mí lo que me importa es que usted entienda la progresión. No es tanto el nombre de la etapa, el límite específico, sino que la progresión que va siguiendo el sujeto en su historia de desarrollo. Para efectos de evaluación, por supuesto, yo voy a usar los límites de edad que yo he fijado en el cuadrito respectivo, ¿ya? Eso significa entonces que de partida ustedes van a encontrar, y probablemente más rato, y si es que resulta, vamos a ver también un video. Hay gente que habla de infancia a estas alturas, hay gente que habla de niñez, ¿ya? Yo prefiero hablar de niñez más adelante cuando estemos en el periodo propiamente escolar. Y prefiero hablar de infancia desde los 2 hasta los 6 años. Hay autores que ustedes van a ver que involucran también la lactancia en la infancia, no hacen la distinción, y por lo tanto la infancia sería de los 0 a los 6 años para ellos, ¿ya? Como nosotros yo por lo menos hice la distinción y quise acotar el tema de la lactancia justamente para ver la importancia de esa época del neonato y para ver el tema del apego, entonces lo que queda es de los 2 a 3 años, y a eso yo me voy a abocar ahora, ¿ya? Luego vamos a ver un resumen de esto. Como generalidades, les voy a comentar que esta etapa del desarrollo tiene distintos nombres, que dan cuenta de una serie de logros y esferas del desarrollo en las que vamos a ir mencionando distintos hitos y logros que va teniendo este sujeto tan pequeño. Entre los distintos nombres que esta etapa recibe, tenemos a Gesell, que nos habla de una edad acrobática. Voy a intentar... me dice que no puedo achicar esto. Se puede, profe. No, va, qué raro.
Voy a intentar. Qué raro, porque la idea era poder compartir un material y para poder compartir el material tengo que irme a... Voy a ver si lo logro abrir encima. ¿Pero el profe lo quiere mostrar en la pantalla? Lo quiero mostrar en la pantalla, para eso lo tengo que compartir. Y si tengo muchos elementos abiertos, la pantalla me los rechaza. Entonces lo que estoy haciendo en este minuto es abrir el documento por encima para intentar ver si lo puedo rescatar al compartir pantalla. Aquí está. Otros días no me abre, ya. Ahí yo les voy mostrando un resumen, ya, donde vemos los distintos nombres que tiene el periodo para distintos autores. ¿Lo ven? Sí. Ya, ese va a ir al aula virtual. Entonces, si pensamos en Gesell, lo primero que Gesell nos dice es que aquí hay una edad acrobática. Si hablamos de edad acrobática, entonces aquí yo lo voy a quitar y ustedes más o menos me van diciendo, si hablamos de edad acrobática, ¿a qué les suena? La edad donde se empieza a hacer autovalente, donde camina, empieza a trepar, ¿o no? Exacto, ¿cierto? Si yo lo entiendo bien, nos habla de mucho movimiento. ¿Sí? Sí. Ya, esa es la idea. Estoy tratando de volver a pantalla completa. Ya, nos está avisando que en 10 minutos se va a cortar esta sesión, ¿ya? Así que recordar que en ese minuto vamos a volver. Ya no importa, voy a seguir sin la imagen. Gesell entonces nos habla de la edad acrobática y como dice la paloma, parece que aquí el niño trepa, salta, se mueve. Básicamente acrobacia es movimiento. Por lo tanto, vamos a tener un gran desarrollo físico que va a estar a la base y va a permitir el gran movimiento de este niño. En segundo lugar, vamos a tener a Moragas, que nos habla de la etapa egocéntrica. Y egocentrismo es sinónimo de algo que alguien hablaba la semana pasada. Un niño centrado en sí mismo, centrado en su yo, y por lo tanto, desde él hace una interpretación de todo lo que le rodea porque se considera el centro del universo. Rasgo que yo les decía nos va a acompañar durante toda la infancia. En tercer lugar tenemos a Rampling, que nos habla de la edad del lenguaje. Y supongo que el título habla por sí solo, porque hay un gran desarrollo del lenguaje, o por lo menos un gran avance, aunque no hay que dejar de considerar que el primer lenguaje del niño es el llanto. Por lo tanto, en estricto rigor tenemos lenguaje desde el primer momento. Lo que pasa es que el niño va a ir de alguna manera precariamente sistematizando las reglas gramaticales y los modos sociales de comunicarse a través del lenguaje hablado, y eso va a ser notorio, porque de hecho van a aparecer, y de hecho ya aparecieron en algún minuto las primeras palabras. Dijimos, al año está cifrada la primera palabra, antes de eso hay protopalabra, y después tenemos un niño que va aumentando su léxico de 50 en 50, después 100, después 200, después 300 palabras, año con año. ¿Ya? Por lo tanto, para Rampling, el énfasis de esta etapa es un desarrollo importante del lenguaje. Si vamos al psicoanálisis, también tenemos algo que decir. Para los que cursaron teoría psicológica, recordarán los principios básicos del psicoanálisis. ¿Y quién recuerda, por edad, estamos hablando de un niño de 2 a 3 años, en qué etapa del desarrollo psicosexual estamos? Oral. Oral. No. Anal. Sí. En la etapa anal, ¿cierto? Sí. Y Anal. como su nombre lo dice, el placer está centrado ¿dónde? El esfínter. Esfínter. Sí, en el esfínter, en el ano. ¿Y por qué? Justamente porque estamos en pleno proceso de consolidación muscular de esa zona y por lo tanto nos vamos a encontrar, y de hecho es parte del tema de hoy, nos vamos a encontrar con el tema del control de esfínteres.
Por lo tanto, para el psicoanálisis estaríamos en plena etapa anal. Ya hemos superado la etapa oral, que es hasta los 18 meses, y estamos justo entre los 18 meses y los 3 años, donde el placer del sujeto está alojado en el ano. Luego tenemos a Piaget, a quien yo mencioné en la primera clase como uno de los grandes teóricos del desarrollo. Y para Piaget, si bien este rango etario no coincide con una etapa de las 4 que él plantea en particular, está como atravesando etapas, claramente lo que Piaget va a resaltar acá es el comienzo del pensamiento simbólico, que es un hito muy relevante del desarrollo. Y luego, si sumamos además una última característica para describir gruesamente esta etapa, nos vamos a encontrar con un hecho social de trascendencia, que es el ingreso de muchos niños, no todos, pero de muchos niños, al jardín infantil, en cualquiera de sus modalidades. ¿Por qué? Porque tenemos un niño que probablemente ya deja de estar al cuidado permanente de la madre o de la cuidadora principal, y tenemos un niño que ya está en condiciones de iniciar una cierta socialización. Ahí hay discusión en términos de cuánto es esperable cuándo es esperable mandar al niño a alguna institución preescolar, y eso también se puede conversar, digamos. Hay distintos criterios, yo tengo el mío, pero sí hay cierto consenso en que una vez generada esta etapa de fuerte cuidado al interior del hogar, el niño a los 3 años habría un límite importante para que empiece a socializar con otros niños, dado que la formación con los iguales y el aprendizaje que se obtiene del contacto con otros iguales va a ser vital para el aprendizaje de múltiples destrezas, no solo físicas, sino también cognitivas y sobre todo socioafectivas. ¿Ya? Por lo tanto, si bien no es la escolarización formal propiamente tal, podríamos decir acá que habría un inicio de escolarización, una primera escolarización. ¿Ya? Entonces, tenemos Hessel con la edad acrobática, Moragas con la etapa egocéntrica, Rampling con la edad del lenguaje, el psicoanálisis con la etapa anal, Piaget con el inicio del pensamiento simbólico, y un sexto elemento que es probablemente el inicio de una primera escolarización que tiene quizá el mayor impacto en términos de desarrollo social. Entonces, nuevamente nos encontramos con un sujeto que a su corta edad, 2 a 3 años, tiene un floreciente desarrollo. No es para nada un sujeto pasivo, es un sujeto que está en constante movimiento y del que nos tenemos que preocupar de generar las mejores condiciones dentro de los límites de cada familia y de cada contexto educacional o social, las mejores oportunidades posibles, ojalá, para que este niño pueda desplegar todas estas potencialidades y todas estas habilidades que están ahí esperando simplemente ser de alguna manera estimuladas, aunque el propio término estimulación a algunos teóricos les hace un poquito de ruido. ¿Ya? Queda una idea, entonces, un panorama global de lo que nos vamos a encontrar acá. Sí. Sí, profe. Preguntas o comentarios. O sea, en general, todos estos cambios, o sea, es como la primera etapa de grandes cambios dentro de la parte infancia y niñez, ¿no? La verdad es que siendo bien estrictos, y como conversamos desde la clase anterior ya la etapa anterior fue una etapa de grandes cambios, claro. Porque tendemos a pensar que la guagua no hace nada. Y claro, porque siguiendo a Rampling, como veíamos en la clase anterior, los 2 primeros meses son la edad del sueño, entonces da la impresión que este sujeto no hace nada y que es solo pasividad. De hecho, la edad del sueño se caracteriza por mucha pasividad. Sin embargo, como ya veíamos la etapa anterior, y ustedes recordarán, es una simplificación excesiva, dado que ya el sujeto desde las primeras horas está captando los estímulos del ambiente. Y dado que Piaget nos habla de que el primer periodo de la inteligencia es
que va entre los 0 y los 2 años, es la inteligencia sensorio-motora, el solo hecho de que el niño esté tomando, viendo, oyendo estímulos, está ya desarrollando, junto con la posibilidad de descubrir a través de su cuerpo, a través del movimiento, ya está desarrollando unas tremendas competencias intelectuales que van a ser la base de todo lo demás. Entonces, no sé si es tan exacto decir que esta es la primera gran etapa de desarrollo, porque estaríamos contradiciendo lo que dijimos en la sesión anterior. Ya el bebé, desde el día 1, o incluso si volviéramos a la vida in útero, ya desde la vida in útero está desplegando una serie de aprendizajes. Lo que pasa es que no puede dar cuenta verbalmente de ellos. Y lo que pasa es que a lo mejor esa capacidad de simbolización que todavía no llega, no va a poder hacer recuerdo simbólico de una serie de eventos, pero ese es el misterio de la vida intuterina. ¿Ya? Entonces, Patrick creo que era el que hablaba. No Sí, sé. es que yo Ya. estuve pendiente, no, como no vine a la clase pasada, no estaba al pendiente de aquello. Pero súper bien, porque nos sirve para reflotar lo que conversamos. De hecho, chicos, siéntanse en la libertad de hacer preguntas e intervenciones. Estamos todos en situación de aprendizaje, por lo tanto, yo no espero que ustedes, todas las intervenciones que hagan sean perfectas, ni mucho menos. Todo lo que ustedes señalan sirve para ir retomando contenido. Así que, súper buena esa intervención, porque nos permite reflotar, que ya, y esto se nos va a cortar en unos segundos, y nos permite reflotar que ya desde el inicio de la vida hay un gran desarrollo. La única diferencia es que quizá ahora los desarrollos de la primera infancia van a ser, o de la infancia temprana, van a ser tremendamente notables, porque con un sujeto que tiene mayor capacidad de expresarse, nos puede dar cuenta de lo que está ocurriendo en su interior. ¿Ya? Entonces,